Aquí. Yo me quedé en la clase pasada hablando acerca del dinero, ¿no? Acerca de qué era el dinero y incluso hablé de los bancos centrales y cosas de estas, ¿ok? Y del sistema de banca libre, ¿ok? Y bueno, lo que me falta es cerrar esto con la política monetaria, pues, ¿ok? Porque efectivamente en Venezuela la política monetaria comienza en 1974, una vez que se nacionaliza el Banco Central. El Banco Central originalmente era una empresa mixta en Venezuela, era una empresa que era 30% del gobierno, 30% de los bancos y 40% del público, ¿no? Y eso está muy asociado a una cosa que era como una suerte de mito en Venezuela, que la gente creía que los banqueros eran ricos porque tenían la capacidad de emitir billetes, ¿no? Entonces, el mito generalizado en el momento en que se está creando el Banco Central es que todos los banqueros eran ricos por esa razón, pues. Entonces, todas las personas cuando se enteraron de que se iba a crear un banco que era el único que iba a emitir billetes, entonces todo el mundo quería ser socio de ese banco. La idea original, cuando se hace la ley de Banco Central, era que el gobierno dominara el 40% y el 30% iba a ser de la banca y el otro 30% se le iba a vender al público. Y bueno, el gobierno decidió ceder parte del- de su proporción y por esa razón el- la estructura inicial, la estructura de capital inicial es que el 40% era del público. Bueno, por supuesto que la razón de por qué los banqueros pudieran ser ricos no es esa, ¿ok? Y bueno, mucha gente se fue decepcionando porque tenían acciones del Banco Central, pero no eran ricos, ¿no? ¿Ok? Y de hecho el Banco Central no ganaba dinero en la misma proporción en la que lo ganaban los bancos, ¿no? Pero ese no era o sea, el negocio de los billetes no era el que generaba la riqueza de los bancos. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir del 74, cuando el gobierno de Pérez decide nacionalizar o estatizar más bien el Banco Central, o sea que el Banco Central se iba a convertir en el dueño, el gobierno se iba a convertir en el dueño del 100% del capital. Entonces, bueno, desde ese momento el Banco Central comenzó a hacer política monetaria, ¿no? Y bueno, yo aquí voy a decir unas cosas así muy en la forma de juicios de valor, pero los voy a tratar de demostrar. ¿Ok? La primera es que la primera es que nosotros comenzamos esto con una relación de tres sectores, ¿no? En el cual un sector era el sector gobierno, ¿ok? Que estaba regido por el equilibrio de impuestos menos gastos, ¿ok? Y bueno, y eso, el resultado de eso era el déficit o el superávit fiscal, ¿no? Y después hablamos del sector externo. Yo el sector externo lo complementé un poquito y le coloqué en la balanza de capitales para que estuviera la balanza de pagos completa. Y bueno, el resultado de la balanza de pagos es lo que ocurre con las reservas internacionales. Entonces, si tenemos una balanza de pagos positiva, las reservas crecen. Y si tenemos una balanza de pagos negativa, las reservas se caen. O sea que la caída de reservas no es necesariamente fuga de capital, ¿no? Sino que es el resultado de la balanza de pago, ¿no? Y la balanza de pago puede tener signo positivo y signo negativo, ¿sí? Y bueno, y el asunto es que el equilibrio de ahorro e inversión, nadie sabe lo que da, ¿eh? Es más, de hecho, si uno revisa los libros de macro, normalmente te dicen que el equilibrio este, eh, financiero lo que te da es el resultado de la balanza de pagos, ¿no? Y eso no es cierto. ¿Ok? Esto no se sabe lo que da, ¿no? Para mí, esto no da nada, ¿ok? Porque normalmente el ahorro y la inversión son siempre iguales, ¿ok? Ese es mi apreciación al respecto, ¿no? Pero bueno, de eso también lo voy a tratar de demostrar, ¿ok? Y,
Y cuando hablamos de la parte monetaria, siempre se habla de la ecuación de cambio, en la cual el dinero por su velocidad es igual a los precios por las cantidades, ¿no? Y esto tiene tres versiones distintas, ¿no? ¿Ok? La primera versión es la versión de Marshall, ¿ok? En la cual la ecuación no es exactamente así, la ecuación es m es igual a k por p por t. ¿Ok? Y k es una constante, porque para Marshall la velocidad de circulación era una constante, porque para él la velocidad de circulación, ¿ok? Como era el inverso de la demanda, y la demanda era constante, entonces tenía que ser una constante. ¿Ok? Y bueno, y no es Q, ¿ok? En la ecuación de Marshall es T, ¿ok? Y aquí hay que ratificar mucho eso porque para Marshall no entendió jamás o no o nunca supo de una cosa que se llamara Producto Interno Bruto en términos reales, ¿ok? Por lo cual para él era el total de transacciones de la economía, ¿ok? Por lo cual esto no es el PIB, ¿ok? Sino que es el PIB más el consumo intermedio. O sea, es todo es- es- son todas las operaciones que se realizan en la economía, bien sea en consumo o bien sea en consumo intermedio. ¿Ok? Eso es lo que es la ecuación de Marshall, ¿no? Y bueno, insisto mucho en que la velocidad de circulación para Marshall es una constante, que para los neoclásicos y dentro de los neoclásicos incluyo a los monetaristas, la velocidad de circulación es constante, por lo cual la demanda de dinero es constante. ¿Ok? La segunda versión es la versión de Fisher, ¿ok? Que también es un neoclásico. ¿Ok? Y aquí es donde Fisher, él sí usa M por B es igual a P por Q, pero él usa M1 por B1 más M2 por B2 es igual a P por Q. ¿Ok? Y aquí hay que también ratificar otra cosa, ¿no? O sea, el M1 de Fisher no es el M1 nuestro, ¿ok? O sea, no es circulante, ¿no? Y el M2 de Fisher no es la liquidez monetaria, que es para nosotros el M2, ¿no? Porque para el M1 es el dinero en efectivo, ¿ok? Y M2 es el dinero bancario, ¿ok? En ese momento tampoco están desarrollados los agregados monetarios, por lo cual él no usa los mismos agregados monetarios nuestros, ¿ok? Y bueno, y la tercera versión es la de Keynes. ¿Ok? Keynes usa esta misma de M por B es igual a P por Q, o sea, él no coloca un M, ¿cómo se llama? Un M, eh, 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 ¿cómo se llama? Él no separa entre dinero en efectivo y dinero bancario, sino que usa un solo concepto de dinero. Y normalmente los keynesianos usan M2. Ellos creen que el dinero es solamente M2. ¿Ok? Y esa es tal vez también una de las diferencias fundamentales entre, eh, entre lo que piensa los monetaristas y lo que piensan los keynesianos, ¿no? Porque para los monetaristas todos los modelos se hacen con M3 o con la base, ¿ok? Mientras que para los keynesianos se hacen únicamente con M2. ¿Ok? Entonces, es una de las tantas diferencias. ¿Ok? Ahora, M es la oferta del dinero. ¿Ok? P es el inverso de la velocidad, perdón, es la velocidad de circulación del dinero, o sea, el inverso de la demanda de dinero. ¿Ok? P es el nivel de general de precio. ¿Ok? Y Q es la cantidad total de bienes y servicios que se transan en el mercado, no solamente los bienes finales. ¿Ok? Y bueno, y resulta que si M es la oferta y B es el inverso de de la demanda, ¿ok? Entonces técnicamente yo estoy dividiendo la oferta por la demanda. Y si estamos en una situación de equilibrio, que es lo que normalmente siempre se nos plantea, entonces este valor y este valor son iguales, ¿ok? Por lo cual si yo divido un valor por sí mismo me da uno, ¿ok? Y uno no debe ser la sumatoria de todos los precios por las cantidades, ¿ok? Entonces aquí en esta ecuación hay algo raro, ¿ok? Y ese raro está en que está mal especificada, ¿ok? La otra cosa es que además de que está mal especificada, está
mal en términos físicos, ¿no? Porque de hecho, cuando uno estudia física, ¿ok? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Y la fuerza se mide en newton. Y los newtons son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y la masa se mide en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y eso, por supuesto, permite que la ecuación sea consistente de un lado y del otro, ¿no? Ahora, si yo divido bolívares o dólares por bolívares o dólares, esto no me da nada, ¿ok? Y si yo multiplico precios por cantidades, esto no sé, probablemente me da bolívares, ¿ok? Y una unidad no puede ser igual a una variable, ¿ok? Entonces, no está mal especificada por completo. Estamos, o sea que yo tampoco confío mucho en este caso. ¿Ok? Estamos. Ok. ¿Y cuál es la conclusión generalmente aceptada con esto de la política monetaria? La, la conclusión generalmente aceptada por la mayor parte de los economistas, que salvo algunos que no creemos en esto, ¿ok? Es que si el Banco Central quiere apoyar una política de crecimiento económico, o sea, el Banco Central va a hacer una política monetaria expansiva. ¿Ok? Y si el Banco Central quiere disminuir la tasa de crecimiento, ¿ok? Fundamentalmente porque, porque encuentra un problema de inflación, ¿ok? Él aplica una política monetaria contractiva. ¿Ok? En eso es que se basa el hacer política monetaria, ¿no? Y bueno, y hay dos formas de hacerla, ¿no? Los keynesianos, ¿ok? No Keynes, porque Keynes en el libro del 36, en la teoría general, dice que no, que los bancos centrales deben existir, pero que no deben hacer política monetaria. ¿Ok? Eso lo dice Keynes. ¿Ok? Y los que dicen que sí hay que hacerla son los keynesianos. ¿Ok? Por lo cual los keynesianos no exactamente, no siguen exactamente a Keynes. ¿Ok? Y bueno, ellos dicen que se debe utilizar la tasa de interés como variable de política. Y la variable objetivo, debería ser a través de la tasa de interés la oferta monetaria. O sea que si ellos creen que cuando suben las tasas, la oferta monetaria disminuye y que cuando bajan las tasas, la oferta monetaria aumenta. ¿Ok? Por lo cual, una política monetaria contractiva debería ser una política de elevar las tasas. Y una política monetaria expansiva debería ser una política de bajar las tasas. ¿Ok? Así lo piensan los keynesianos, ¿no? Los monetaristas, ¿ok? Este, eh, eh, uno siempre confunde a los monetaristas con la gente que está en el Banco Central, pero los monetaristas son los seguidores de las ideas de David Ricardo y de, y de Milton Friedman. ¿Ok? Y bueno, y ellos dicen que la variable de política es la base monetaria. ¿Ok? O sea que el Banco Central lo que tiene que hacer es emitir o recortar base monetaria. Si lo hace, entonces está haciendo política monetaria, bien sea expansiva o contractiva. Por supuesto, si él quiere hacer crecer la oferta, debería aumentar la base monetaria. ¿Eh? Y si quiere reducir la oferta, debería reducir la base monetaria. ¿Eh? Entonces, ellos creen que si ellos afectan la base, eso afecta la oferta monetaria, que sería la variable objetivo en una política monetarista. este, las políticas monetaristas no se han aplicado nunca. ¿Ok? Es más, lo más cercano que ha habido a eso fue cuando Bernanke fue el presidente del Banco de la Reserva Federal, pero Friedman recomendaba el que la oferta monetaria, o mejor dicho, la base monetaria se elevara en 4% interanual, para provocar un crecimiento sin recesión de 3% más o menos anual, ¿ok? Y con más o menos una inflación del 1%. ¿Ok? Eso es lo que proponía Frick. Bernanke, desde el 2008 hasta, hasta, hasta que se fue, y después de Bernanke
este, el señor Powell, ¿ok? Mantuvo un crecimiento de la base monetaria de aproximadamente 14% interanual, ¿ok? Que no es 4, ¿ok? Por lo cual generaron la tremenda inflación que se generó en Estados Unidos y que no se ha resuelto aún. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? Eso no es lo que proponía Friedman. Hay mucha gente que dice que ellos estaban siguiendo lo que dijo Friedman y eso no es totalmente cierto. ¿Ok? Pues Friedman jamás recomendó que elevaran la base en 14%. ¿Ok? Entonces, eso nunca se ha probado. ¿Ok? Yo soy de la idea de que si se prueba, o sea, no el 14 sino el 4, ¿ok? No va a funcionar. ¿Ok? Pero bueno, lo que tenemos es lo que se ha hecho del 14 y eso no funcionó. ¿Ok? Estamos, yo creo que con 4 tampoco funciona. Y bueno, y lo de Keynes tampoco funciona. Ok, ya vamos a ver por qué. Ok, ok, primero, ¿cuáles son los criterios de clasificación del dinero actualmente? Ok, en Venezuela, M0 es la base monetaria que corresponde a monedas y billetes y los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. Ok, M1 es el circulante y aquí hay dinero bancario. Ok, porque aquí están las monedas y billetes y los depósitos a la vista, ¿no? Y en Venezuela, ¿ok? El depósito a la vista es cuenta corriente más depósitos de ahorro con tarjeta de débito. ¿Ok? Ojo con esto, ¿no? Eso empezó a usarse, si mal no recuerdo, en el año 2003. ¿Ok? Sin embargo, la tarjeta de débito, o sea, o mejor dicho, los depósitos de ahorro con tarjeta de débito tienen mucho más tiempo. Tienen desde el siglo XX utilizándose, finales del siglo XX. ¿Ok? Y este profesor que está aquí se la pasaba quejándose, en clase y diciendo que eso era parte del circulante, pero el Banco Central no lo incluía en el circulante. ¿Ok? El Banco Central sacaba una sola cuenta con todos los depósitos de ahorro, ¿ok? Y una parte era circulante y otra parte no. ¿Por qué digo una parte sí y una parte no? Porque una parte de los depósitos de ahorro, ¿ok? Los depósitos de ahorro que no tienen tarjeta de débito, ¿ok? No pueden ser utilizados como dinero. ¿Ok? A menos que yo vaya al banco y convierta el, el depósito de ahorro en dinero, diciéndole al banquero que me haga el favor de retirar de mi cuenta de ahorro y depositar en mi cuenta corriente o que me haga el favor de entregarme dinero de mi cuenta de ahorro. ¿Ok? Si yo no tengo tarjeta de débito. ¿Ok? Si yo tengo tarjeta de débito, eso es automático, por lo cual eso es una cuenta corriente. ¿Ok? De hecho, cuando voy al supermercado, si yo le digo a la chica de la caja que yo voy a pagar con la tarjeta de débito y voy a pagar con la cuenta de ahorro, ahí estoy usando la cuenta de ahorro como si fuera M1. ¿Ok? O sea, lo estoy usando como dinero. M2 no es dinero. ¿Ok? Porque M2 incluye M1, que sí es dinero, más los cuasi dineros que no son dinero. ¿Ok? ¿Por qué digo yo que los cuasi dineros no son dinero? Porque los cuasi dineros son los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito y los depósitos a plazo. Yo no puedo ir al supermercado con la libreta de ahorro y decirle a la chica de la caja que se cobre de mi cuenta de ahorro. ¿Ok? Eso no se puede hacer, porque eso no es dinero, ¿ven? ¿Ok? Y tampoco puedo ir con un certificado de depósitos a plazo y decirle a la señorita de la caja, cóbreme de día el mercado. No, yo no tengo cómo hacerlo, señor. Usted tiene que pasar primero por el banco. Entonces, eso convierte a esas dos cuentas en cuasi dinero. ¿Ok? Estamos, sin embargo, eso está mal medido porque todavía, además de eso, aquí hay una cosa que se llama papel comercial que no está metido aquí, ¿ok? Y que también es un cuasi dinero de corto plazo, ¿ok? O sea, ahí debería estar el papel comercial, ¿ok? Y bueno, y los monetaristas también usan M3, ¿ok? Porque cuando Friedman redefine la teoría cuantitativa, ¿ok? Él dice que un carro puede ser dinero, ¿ok? Claro, yo tengo que vender el carro para convertirlo en dinero. Entonces, cualquier cosa, cualquier activo que yo pueda convertir en dinero es dinero.
¿ok? Pero claro, es un cuasi dinero. ¿Ok? Entonces, en el M3 está M2 y los cuasidineros de largo plazo. ¿Ok? Y nosotros, aquí en Venezuela, durante mucho tiempo, teníamos en el cuasidinero de largo plazo únicamente las cédulas hipotecarias, ¿no? Que eran el instrumento con el cual se financiaban los bancos hipotecarios que daban los créditos hipotecarios en este país. ¿Ok? En la medida en que fueron desapareciendo las cédulas hipotecarias, M2 y M3 en Venezuela se fueron convirtiendo en casi lo mismo. Hay todavía un volumen pequeño de cédulas hipotecarias que hace esa diferencia. M3 en Estados Unidos incluye los bonos del tesoro. ¿Ok? Aquí, si nosotros quisiéramos introducir los bonos del tesoro, había antes, ¿ok? una, un criterio adicional que se llamaba M4. ¿Ok? Y resulta que eso no debería estar en M4, todo eso debería estar en M3. ¿Ok? Estamos, o sea que estos son los criterios que se usan en Venezuela. ¿Ok? Este, y bueno, y cuando se hace política monetaria, ¿ok? Pasa lo siguiente, ¿no? O sea, primero, si la política monetaria es expansiva, ¿ok? Entonces, de acuerdo a los libros, ¿ok? En los bancos, en los países serios, no en Venezuela, ¿ok? La política monetaria se hace creando unos activos, ¿ok? Y con esos activos se hace una emisión monetaria, ¿ok? Y ese activo puede ser o un crédito que yo le doy a los bancos, ¿ok? Y contra ese crédito emito dinero, ¿ok? O puede ser que yo compre, ¿ok? Unos bonos del Tesoro americano, ¿ok? En mercado secundario, ¿ok? Y con esa compra emito más billetes y los pongo en circulación. Entonces, esa es la razón por la cual cuando el Banco Central hace política monetaria expansiva, el balance se expande, el balance crece, ¿no? Crece en activos y crece en pasivos. ¿Ok? Y eso es inflacionario, ¿ok? Sí o sí. ¿Ok? Porque en mi caso, ¿ok? Yo no entiendo inflación como el aumento de los precios. Para mí, inflación es la emisión monetaria. ¿Ok? O sea, independientemente de que suban o no suban los precios, esto es inflacionario. ¿Ok? Y de hecho, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, se puso a emitir base, ¿ok? Y no subían los precios, eso era inflacionario. ¿Ok? Después, cuando subieron los precios, en el año 2021, bueno, ahí se materializó un fenómeno de crecimiento de precios. ¿Ok? Pero ya esto era inflacionario desde el 2008. ¿Ok? Ok, cuando el Banco Central en un país serio quiere hacer política monetaria contractiva, entonces el Banco Central vende, ¿ok? Los bonos que compró, ¿ok? Y cuando los vende, recoge dinero y lo destruye. Entonces su balance se reduce. Por eso decimos que es contractivo. ¿Ok? O si él le prestó dinero a los bancos y los bancos le pagan, ¿ok? Por ese dinero, por ese, le pagan ese crédito. Entonces el Banco Central, en lugar de dejar esos bolívares circulando, los destruye, ¿ok? Y entonces su balance se achica, ¿ok? Lo cual, por supuesto, contribuye a una política de disminución de precios, ¿ok? Pero es antiinflacionario porque estoy reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Estoy reduciendo la base. Ahora, en Venezuela eso no se hace así. Entonces, en Venezuela, desde el año 89, es decir, con el paquete de Miguel Rodríguez, ¿eh? La política monetaria se hace con pasivos propios del central. ¿Ok? Primero se hacía con unos bonos a lo cupón, después se hizo con unos bonos que se llamaban títulos de estabilización monetaria, y después se hizo a través de la mesa de dinero del Banco Central. ¿Ok? eh, a- con los bancos, ¿no? Entonces, qué hacía
el Banco Central este, le vendía esos bonos, ¿ok? Al público o a los bancos, por lo cual lo que hacía era disminuir la cantidad de dinero, ¿ok? En monedas y billetes y aumentar ese pasivo político. ¿Ok? Sin embargo, ese pasivo político se podía vender, ¿ok? Por lo cual esto no era política monetaria contractiva. ¿Ok? Esto era un cuasi dinero más. ¿Ok? Y cuando el bono se vencía, ¿ok? Entonces el banco tenía que pagar intereses, por lo cual la política que siempre fue contractiva o intentó ser contractiva, en realidad nunca fue contractiva, ¿no? Porque aquí no hay un recorte del balance, ¿ok? Y cuando el banco pagaba los intereses, más bien el balance se expandía, ¿no? Por lo cual la política contractiva era expansiva. ¿Ok? Entonces, esa esquizofrenia la vivió Venezuela y la vive Venezuela. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual el Banco Central hace y hace y hace política monetaria y no logra recortar la base monetaria, ¿ok? Por lo cual el país sigue siendo una mina de inflación. ¿Ok? O sea, esta esquizofrenia existe en Venezuela. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí hay que tener también unas cosas bien claras, ¿no? La tasa de interés no es el precio del dinero, como nos dicen en macroeconomía. La tasa de interés es dos cosas, ¿no? Es el precio del tiempo, ¿eh? Porque cuando yo le pago la tasa de interés a alguien, es porque le estoy diciendo, entrégame eso después, ¿eh? O yo te entrego eso después, pues lo que estamos pagando es por el tiempo, ¿ok? Ya al mismo tiempo, cuando se trata de un crédito, es el canon de arrendamiento de ese crédito. ¿Ok? Porque uno lo que hace es alquilar el dinero. ¿Ok? Voy a explicar la diferencia. Si, por ejemplo, yo me compro un cocosete, ¿ok? Yo puedo hacer muchas cosas con ese cocosete. Lo puedo regalar. ¿Ok? Pues yo fundamentalmente no como eso. ¿Ok? Entonces yo lo regalo, ¿ok? O lo boto en la basura. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Por qué lo puedo hacer? Porque yo pagué el precio del cocosete, ¿ok? Y el cocosete es mío, ¿ok? Ahora, si yo pido un crédito, ¿ok? Yo estoy obligado a pagar el crédito y pagar la tasa de interés. O sea que ese no es el precio del crédito, ese es el precio de que a mí me presten dinero, ¿ok? Y yo estoy obligado a devolver ese dinero y una tasa de interés, ¿ok? Es como una operación de arrendamiento en la cual yo le contrato con otra persona, préstame tu casa, ¿ok? Y yo te pago tanto mensual. ¿Ok? Al final del contrato de arrendamiento, ¿ok? Si somos decentes el arrendador y yo, ¿ok? Entonces yo le devuelvo el apartamento al arrendador, ¿ok? Y me retiro. ¿Ok? O sea, yo con el alquiler no pagué el apartamento. El alquiler no paga el apartamento. ¿Ok? Y eso mismo pasa en casi todos los factores de producción en la economía, ¿no? Porque de hecho, cuando ustedes se contratan como trabajadores, ¿ok? La empresa que los contrata no los compra a ustedes, ¿no? Esto no es un contrato en el cual ustedes son esclavos de la empresa, ¿ok? La empresa lo que contrata es el alquiler de la fuerza de trabajo de ustedes y les paga eso, ¿ok? Y cuando ustedes alquilan un local, ustedes están pagando el arrendamiento de esa tierra, ¿ok? O cuando ustedes compran, ¿ok? El uso de un pedazo de tierra, ustedes están pagando el arrendamiento de esa tierra. Con los factores de producción pasa exactamente igual casi siempre. O sea, son contratos de arrendamiento. ¿Ok? Las únicas excepciones son cuando usted compra materia prima, ¿ok? O en el caso en el cual usted vende acciones, visto desde el punto de vista de la empresa, ¿ok? ¿Ok? Pero quien vende la materia prima y quien compra la acción siente en cierta medida que eso fue un arrendamiento. ¿Ok? O sea que eso pasa
en- en- con casi todos los factores de producción. ¿Ok? Y el dinero, al ser usado como capital, es un factor de producción. ¿Ok? ¿Ok? Al ser usado como capital, no siempre. ¿Ok? ¿Y cuál es el efecto de la política monetaria? ¿No? Cuando es expansiva, siempre es inflacionario, ¿ok? Aunque no suban los precios, ¿ok? Porque inflacionario no significa que suban los precios, ¿ok? Inflacionario significa que se infla la cantidad de dinero. Ese es el concepto original de la inflación, ¿ok? Y cuando eso pasa, eso distorsiona toda la estructura de precios, ¿no? Y al distorsionar la estructura de precios, ese es un asunto inflacionario. ¿Ok? ¿Estamos? Y eso provoca reacomodos en la estructura de producción y además altera todas las tasas de interés monetarias, lo que provoca malas decisiones de inversión, que es lo que al final va a generar el ciclo económico. Eso lo vamos a ver probablemente el jueves. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver el jueves, ¿ok? El ciclo. ¿Ok? Yo hasta aquí les voy a dar clase hoy. ¿Ok? Y bueno, yo en un ratico les guindo esto, ¿ok? Y les mando esta presentación para que tengan los gráficos. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces no los fastidio más, pues, ¿ok? Para que se puedan ir a dormir temprano igual que yo. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. Bueno, nos vemos, pues que les vaya bonito. Feliz fin. Vale, pues. profe. Feliz fin de semana, profesor. Chao.